Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy el doctor Javier Mendoza Valdés, soy instructor del CESO desde hace 30 años. El Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, tenemos una casuística muy variada, muy importante. Cada residente es responsable de por lo menos 60 pacientes que inician y otros tantos que también reciben en herencia de sus compañeros, porque pues, hay pacientes que empiezan un tratamiento y no coincide con las fechas en que inician los residentes. El asunto está en que los instructores, que somos los responsables de todos los tratamientos, vamos dando seguimiento y se va heredando el paciente a otro residente, tanto para su primera fase cuando es ortopédica o su primera fase cuando es prequirúrgica, a su siguiente fase que ya es postquirúrgica o tratamiento preventivo, interceptivo, correctivo, hasta terminar su tratamiento. De la misma manera, los pacientes todavía algunos acuden a tratamiento más que nada para la revisión de su retención, que es lo que llamamos un tratamiento pasivo. Durante este mes de agosto, en estos webinars que vamos a tener con su servidor como panelista, vamos a tener la presencia de diferentes residentes que han continuado con la revisión de retención de algunos casos. Y aquí no nos vamos a clasificar por temas de qué tipo de casos son, sino que son casos que hemos tenido que se han resuelto de manera muy agradable y que sobre todo estamos con la intención de dar a conocer la diferente casuística que tenemos nosotros en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Asimismo, es para mí un placer presentar en esta ocasión a dos de nuestros residentes, el doctor Arnoldo Quintanilla y al doctor David Cervantes. Ellos nos van a hacer favor de presentar un par de casos clínicos que hemos tenido y que se han concluido por otros de sus compañeros. Sin embargo, ellos tienen conocimiento de pues todo lo que es el caso, cómo se presenta en lo que viene siendo caso board, que es cuando terminan la residencia, pues presentan ellos sus casos con fotografías iniciales, fotografías de progreso y fotografías finales, así como un comparativo de lo que se ha hecho para ver qué es lo que los pacientes están teniendo como cambios. Entonces, vamos a dar inicio con Arnoldo o con no, con David, ¿verdad? Tú inicias, David, con un caso sencillo. Y Así en es, este Doc. caso, pues le dejo la palabra a David para que nos haga favor de presentar este caso. Sobre la marcha pueden ir haciendo ustedes preguntas y con todo gusto iremos contestando tanto los residentes como su servidor, que fue el responsable del caso, con respecto a las diferentes preguntas que puedan hacer al respecto. Vamos a dar inicio. Este caso es un caso que fue tratado por varios residentes, entre ellos la terminó la doctora Leiris Dumay, ¿sí? Y hoy lo presenta el doctor David Cervantes. Entonces, adelante, Así es, David. Doc. Bueno, pues buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Yo soy residente de segundo año de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Y el día de hoy, pues traigo estos casos boards, los cuales pues se llevaron de la mano el doctor Javier Mendoza junto con la residente en ese momento, la doctora Leiris Dumé. Y pues vamos a comenzar. Tenemos a nuestro paciente masculino de 12 años de edad, el cual pues acude a la consulta porque pues él requiere tratamiento de ortodoncia. En su clasificación tenemos que es un paciente clase 1 esqueletal con un crecimiento normodivergente. Él presenta una clase 1 molar, una clase 2 canina bilateral. La línea media superior se encuentra desviada a la derecha e inferior se encuentra desviada hacia la izquierda. Los órganos dentarios números 3 y 23 se encuentran ectópicos y el órgano dentario número 12 se encuentra palatinizado. El órgano dentario número 25 se encuentra rotado hacia, 180 grados y el paciente presenta apiñamiento moderado superior e inferior. Los arcos superiores se encuentran cuadrado y el inferior se encuentra triangular y es de inicio actual. El tratamiento, pues, se va a llevar a cabo a través de la alineación, la nivelación, el entallado y la retención. La aparatología utilizada son brackets, prescripción ROD 0.22 por 0.28, con tubos bondeables tanto en 6 como en 7 y bite turbos en 6 inferiores.
Y bueno, el inicio del tratamiento es a partir de julio del 2016 y finaliza en abril del 2019. Vamos a comenzar con su análisis facial. En el análisis facial podemos ver que el paciente es un biotipo mesofacial con sus quintos proporcionales. Podemos observar que la línea media facial se encuentra desviada 3 milímetros respecto a la línea media dental. Y podemos observar la línea estética de Ricketts, en la cual observamos que el labio superior se encuentra a 0 milímetros y el labio inferior se encuentra a 1 milímetro. Esto tomada de la radiografía lateral de cráneo. Los tercios se encuentran proporcionales entre sí. Y en el resumen cefalométrico podemos observar que el paciente es una clase 1 esqueletal según su ANB, corroborado con su WITS. Es un paciente con un crecimiento normodivergente según su conio-nación, corroborado con su Frankfurt mandibular. Y la mandíbula se encuentra más pequeña que el maxilar. También podemos observar que los incisivos superiores se encuentran retroclinados según el 1 palatino y los incisivos inferiores se encuentran proinclinados según el 1 mandibular. Las vías aéreas se encuentran permeables. Acá tenemos la radiografía lateral de cráneo de inicio y las fotografías intraorales, en el cual vamos a hacer el análisis intraoral. Aquí podemos observar que la línea media superior se encuentra desviada 3 milímetros a la derecha y la inferior se encuentra desviada 5 milímetros hacia la izquierda. Podemos observar un overjet de 3 milímetros y un overbite del 50%. También la relación molar derecha e izquierda es una clase 1. La relación canina es una clase 2. Podemos observar las formas de arco. La superior se encuentra cuadrada y la inferior se encuentra triangular. Y en el análisis de espacio podemos observar cómo en el arco superior tenemos una deficiencia de espacio de 1.7 milímetros y en el arco inferior una deficiencia de espacio de 1.2 milímetros. El Bolton en radio de 12 se encuentra en superior con 0.3 milímetros y en radio de 6 con 0 milímetros. Aquí los modelos, tanto de frente, de overjet del lado derecho, del lado izquierdo. La radiografía panorámica en el cual podemos observar 34 dientes presentes con los segundos molares deciduos que todavía están presentes y los terceros molares que están en formación. Nuestros objetivos generales de tratamiento, pues en lo facial va a ser mantener el perfil facial. En lo dental va a ser corregir el apiñamiento maxilar y el apiñamiento mandibular, obtener la clase 1 molar bilateral, obtener la clase 1 canina bilateral, corregir tanto el overjet como el overbite, corregir las líneas medias y una meloplastía del borde incisal del órgano dentario número 12. En lo esquelético va a ser mantener las relaciones esqueléticas, en lo periodontal, mejorar el estado periodontal, y en lo funcional, corregir los hábitos, lograr una correcta intercuspidación, lograr una guía de desoclusión canina y lograr una guía incisiva. En lo quirúrgico vamos a necesitar una gingivoplastía y exodoncias como tratamiento restaurador no va a requerir. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular. Esto lo vamos a lograr a través de la alineación con una secuencia de arcos, a través de arcos de NITI 012, 014 y 016, tanto superior como inferior, arcos de acero 014 y 016 superior, y la nivelación que la vamos a lograr a través de un bypass en los órganos dentarios tanto 15 como 25, con un botón vestibular y un NITI seccional 14. También vamos a utilizar arcos rectangulares 017 por 025 superior y 018 por 025 superior e inferior. Para que nosotros podamos obtener la clase 1 canina bilateral, lo vamos a lograr a través de una mecánica de elásticos, con elásticos de clase 2, de 1/8, 6,5 onzas. La corrección del overjet y el overbite la vamos a obtener a través de la proinclinación de los incisivos inferiores, a través de la secuencia de los arcos. La corrección de las líneas medias la vamos a obtener a través de la mecánica de elásticos asimétricos. De un lado, del lado izquierdo, clase 2, y del lado derecho, clase 3, y de línea media. La corrección del borde incisal, el órgano dentario 21, a través de una meloplastía. Esta en el órgano dentario número 12.
La máxima intercuspidación, el paralelismo radicular y la oclusión funcional la vamos a lograr a través del detallado. Esto a través de un alambre de acero 0,18 por 0,25 con dobleces tanto de primero, de segundo y de tercer orden y una cadena elástica de 6 a 6. La estabilidad y el posttratamiento la vamos a lograr a través de pues, la tensión, con un fijo de 3 a 3 inferior y termoformados tanto superiores como inferiores. Ahora, pues, nuestro valor agregado, en este caso, pues, es un tema bastante bonito, el cual, pues, le llamamos sistemas de superposición activa y pasiva. Como introducción, pues, todos sabemos que el arco continuo, pues, va a ser de fácil uso y, pues, relativamente cómodo para el paciente. Pero tiene a menudo algunos resultados que no son satisfactorios o algunos efectos secundarios, especialmente cuando tenemos un apiñamiento bastante severo. Existen diversas formas para que nosotros podamos limitar estos efectos secundarios y que nosotros podamos aumentar la efectividad que vamos a tener con este arco continuo. Uno de estos sistemas es el sistema de arcos simultáneos o sistema bypass, el cual consiste en que nosotros vamos a tener un arco principal o un arco rígido y también vamos a tener un arco secundario, el cual nos va a ayudar a la elasticidad, nos va a ayudar a corregir la alineación y este va a tener mayor elasticidad. Esto los podemos dividir en dos, de superposición pasiva y de superposición activa. Los de superposición pasiva van a ser arcos en los cuales el arco principal se va a utilizar solo como anclaje. Este no va a mover los dientes, mientras que el arco secundario nos va a ayudar a realizar movimientos de primero, segundo y tercer orden, y en los cuales aquí en este sistema ya va a existir el espacio suficiente para que ese diente se pueda alinear. En los sistemas de superposición activa, vamos a tener que aquí no va a existir el espacio suficiente para que los dientes se alineen y el arco maestro o el arco principal va a ser justo ese espacio para que los dientes se puedan alinear. Esto puede ser a través de open coil o a través de que colocar el arco un poquito más ancho. Acá tenemos fotografías de nuestro paciente en el cual podemos observar nuestro sistema de superposición pasiva en el órgano dentario número 15. Tenemos un open coil y tenemos una cadenita elástica que nos está llevando el premolar hacia vestibular. Del otro lado tenemos un sistema de superposición pasiva en el cual nosotros ya tenemos el espacio suficiente y a través de un arco secundario nosotros estamos llevando el diente a su posición que debería de estar. Perdón, aguántame un segundito, David, voy a hacer una pausa. Este tipo de sistema que también le llamamos cuando colocamos un overlay o un bypass, más bien es un bypass, quiere decir que pasa paralelo. Han ustedes oído mucho de un término que le dicen es un bypass cardíaco, ¿sí? Y el bypass cardíaco quiere decir que hay una arteria que está tapada o que no alcanza a pasar suficiente sangre y lo que hacen es que colocan una arteria adicional o un tubito, cierto material que simula ser una arteria y que va a pasar desde una conexión, va a sobrepasar por encima o por debajo o por un costado de lo que es la ruta original de la arteria tapada y se conecta en otro extremo. Por eso recibe el nombre de bypass. Entonces aquí un arco principal es el que está manteniendo el espacio y el que está manteniendo la arcada de todos los demás dientes en una posición como debe de ser. Y el bypass se hace con un alambre más flexible, más resiliente, que aquí cumple la función, este alambre que es flexible y resiliente, de no distorsionar la posición de los dientes adyacentes al espacio, ¿sí? Sobre todo porque a veces un arco que es sumamente resiliente puede alterarnos la posición de los dientes que están a los lados de donde estamos moviendo el espacio. Voy a ver si puedo yo hacer anotaciones aquí para dar una explicación de cómo se hace este asunto. Por ejemplo, si yo coloco un alambre sumamente flexible en esta zona que tenemos aquí,
este alambre sumamente flexible me puede llevar a rotar este diente o a rotar este diente o inclusive a cerrar el espacio que ya se había logrado. Entonces, el arco principal cumple la función de mantener el espacio, ¿sí? Mientras que otro arco accesorio o una cadenita está llevando el diente con un alambre más flexible a la posición a la que queremos tener este diente. ¿Sí me explico? Entonces, el alambre flexible vendría siendo lo que conocemos como bypass. De la misma manera, si nosotros colocáramos en esta zona un alambre flexible como es este, podemos correr el riesgo de que haya un efecto intrusivo en este diente y un efecto intrusivo en este diente como reacción ante lo que viene siendo la posición del otro diente. Entonces aquí se hace nuevamente un bypass, a donde hay un arco principal que es de acero, que tiene ciertos dobleces o que tiene ciertas características para impedir que se pierda el espacio que se ha logrado o impedir que los dientes contiguos a donde se esté ejerciendo la presión sufran algún tipo de alteración. Es lo que le llamamos un bypass, de modo tal que precisamente lo mismo acá en la parte de este lado, si nosotros colocáramos un arco flexible, este diente como reacción ante el halo puede provocar que el diente contiguo se altere la posición o que se intruya un poquito en el mismo momento como reacción a la extrusión que estamos logrando. Entonces, el bypass, el arco principal, nos está manteniendo al diente y toda la arcada en su posición que requerimos, mientras que el bypass, que es de un arco de níquel titanio generalmente, o que puede ser inclusive una cadena elástica, están actuando con una fuerza para mover el diente que tenemos en cuestión. ¿Sí me explicó? Entonces, este es uno de los secretos, de las cosas, de las mecánicas que se están utilizando precisamente para traccionar dientes o para colocar dientes en su posición. ¿Sí? Espero que con esta explicación podamos haber llenado un poquito más de información, que es nuestro objetivo principal, así como también que vean nuestros casos. Te regreso ahora sí el micrófono. David, adelante. Gracias, Doc. Sí, la verdad es que es una biomecánica bastante bonita y bastante Efectiva. efectiva, exacto. Pues vamos a ir a las comparaciones, tanto de inicio, progreso y final, en los cuales podemos ver a nuestro paciente, el cual se presenta simétrico, tanto de inicio a fin, presenta sus quintos proporcionales simétricos de inicio a fin, y la línea estética, la línea media facial se presenta coincidente al final de su tratamiento respecto a su línea media dental superior. También podemos ver cómo la línea estética de Ricketts en el final del tratamiento, el labio superior disminuye 1 milímetro y el labio inferior aumenta 1 milímetro. Los tercios se mantienen simétricos y en los criterios esqueléticos observamos cómo el paciente no tuvo cambio en su crecimiento. El paciente se mantuvo clase 1 esqueletal de inicio a fin y se presenta con un crecimiento normodivergente de inicio a fin. Las vías aéreas se encuentran permeables de inicio a fin. La mandíbula, como el paciente estaba en crecimiento, pues mantuvo un crecimiento en el final del tratamiento. En los criterios dentales, el incisivo superior se mantiene en su norma del inicio al fin y el incisivo superior se mantiene proinclinado en el inicio al fin del tratamiento. Acá vemos las radiografías laterales de cráneo en su inicio, en su progreso y en su final. Y las radiografías panorámicas en su inicio, en su progreso y en su final. En el análisis intraoral podemos observar cómo la relación molar comienza clase 1 y finaliza clase 1. La relación canina comienza clase 2 y finaliza clase 1. La línea media, la superior se encontraba desviada 3 milímetros hacia la derecha y al final del tratamiento se mantiene coincidente.
La inferior está desviada 5 milímetros a la izquierda y el final del tratamiento se mantiene coincidente. La forma de arco en superior de ser cuadrada pasó a oval y en inferior de ser triangular pasó a oval. El overjet de ser de 3 milímetros, en el final del tratamiento fue 2 milímetros y el overbite de ser del 50% pasó a ser del 20%. En el stripping, pues no se realizó stripping ni en superior ni en inferior. Y acá podemos observar las fotografías intraorales de inicio de progreso y final, en el cual podemos observar los cambios que tuvo el paciente. Las líneas medias al final del tratamiento se encontraron coincidentes, tanto la superior como la inferior. Y acá podemos observar este morph en el cual vemos los cambios tan importantes que se tuvieron en este paciente. Te pido, David, ahorita que termine, que repitas el morph un par de veces. Claro, doc. Quiero destacar aquí cómo el lateral estaba en mordida cruzada, el lateral superior derecho, y obviamente se abrió el espacio, se descruzó el lateral, se colocó en su lugar, ¿no? Vuelve a poner. Igual había Ahí un está. colapso transversal, ¿sí? Que tenía la mordida atrapada. Y otra de las cosas que podemos ver es que el paciente presentaba una mordida profunda. Y esta mordida profunda se debía más que nada a la malposición de los dientes, tanto los inferiores como los superiores, que nos llevan a una mordida profunda. Conforme se desbloquean los dientes, se va resolviendo lo que es la mordida profunda. Así también el paciente tenía crecimiento. Entonces el crecimiento y el crear espacio para que se muevan los dientes, pues va logrando que se vaya desprofundizando la mordida. ¿Sí? Adelante, David. Gracias, doc. Acá podemos ver los modelos de frente, de inicio y final. Aquí unas fotografías de inicio, de progreso y de final, en cuales en el progreso podemos observar cómo estamos todavía con la mecánica del bypass y en las fotografías finales observamos cómo obtenemos la clase 1 canina, la clase 1 molar y Ok, aquí, aguántame un segundito, regresa un claro, segundito. Ok, aquí es otro aditamento que nosotros manejamos como parte de las mecánicas que hacemos. Se ve un color azul, que es una resina que le ponemos un poquito de colorante, o inclusive es una resina color azul, que nos sirve como tope. A estos topes les llamamos bite turbos, ¿sí? Y estos topes se ponen en oclusal o se ponen en alguna cúspide o se ponen en algún punto para evitar un contacto o para abrir la mordida mientras estamos corrigiendo alguna cosa. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos un bite turbo aquí que nos está proponiendo un tope para que la mordida no caiga por completo mientras se está llevando el premolar que estaba lingualizado hacia vestibular. Entonces ese es el objetivo del bite turbo, que nos abre temporalmente la mordida o nos impide cierta interdigitación o engranaje mientras que estamos arreglando el diente. Lo mismo hay veces en que tenemos que poner un bite turbo para poder levantar la mordida y descruzar el lateral que estaba cruzado en la parte palatina del diente, de la arcada, perdón. ¿Sí? Entonces estos bite turbos nos sirven para levantar la mordida y que la mordida no caiga completamente para poder descruzar o mover un diente hacia donde lo necesitamos. ¿De acuerdo? Regrésate un segundo a las anteriores, por favor, a la vista anterior. Okay. No más. Ok. No, regrésate a las vistas de frente intraoral. perfecto, doc. Ok. Ok. Igual aquí, si se fijan bien, el lateral estaba aquí atrás. Y este lateral, yo tenía que haber puesto unos bite turbos precisamente para levantar la mordida para poder dar el brinco y que el lateral lo lograra yo mover hacia adelante. Entonces, por eso es que en la historia clínica notamos que se le colocaron unos bite turbos que fueron necesarios como parte de la biomecánica para poder abrir momentáneamente la mordida, dar el brinco de que el lateral que estaba palatinizado se pudiera mover hacia vestibular. Y lo mismo nos pasó con los premolares,
que desde el principio en la radiografía panorámica veríamos que los 5 venían muy rotados, venían palatinizados, ¿sí? Y obviamente pues representaban un problema que íbamos a tener en el momento que estos eh, premolares salieran a boca, porque en el principio teníamos dentición mixta tardía, ¿sí? Entonces, nuevamente, David, te dejo adelante. Estábamos en el lado derecho. Sí, Doc, vamos a continuar con el MORPH, en el cual podemos observar los cambios que comentamos. El biturbo para poder descruzar el lateral y el premolar. Exacto, todos los cambios que tuvimos en esta paciente. Aquí los modelos del lado derecho, de inicio y final, y acá las fotografías del lado izquierdo, en el cual podemos observar el inicio, progreso y el final, en el cual les observamos, pues, como tenemos una clase 1 tanto canina como molar. Y también el bypass que se observa en la fotografía de progreso. Acá los modelos del lado izquierdo de inicio y final. Y aquí las fotografías oclusales superiores, en las cuales aquí podemos observar el inicio, progreso y final de tratamiento y observamos los cambios que tuvimos en esta paciente bastante significativos. Acá los modelos oclusales superiores, en los cuales tuvimos un cambio en la distancia intercanina de 1.7 milímetros, también en la distancia intermolar de 2.2 milímetros, y en la longitud del arco tuvimos un aumento de 0.8 milímetros. Aquí tenemos las fotografías oclusales inferiores, en las cuales observamos los cambios que tuvimos de inicio, de progreso y de final. Acá los modelos oclusales inferiores, en los cuales observamos que en la distancia intercanina no tuvimos cambio. Sin embargo, en la distancia intermolar final tuvimos 2.1 milímetros de aumento. Y en la longitud de arco tuvimos 1.2 milímetros de aumento también. Acá unas sobreimposiciones en las cuales podemos observar que el modelo inicial es el modelo blanquito y el modelo final es el modelo azul, en el cual vemos todos los cambios que se hicieron, tanto en el maxilar superior como en el inferior. Y ya para finalizar tenemos las sobreimposiciones, en las cuales tenemos la sobreimposición sobre el componente craneofacial, en el cual observamos los cambios en los tejidos que tuvimos, gracias a que pues, el paciente estaba en crecimiento. Podemos observar también en la sobreimposición sobre el maxilar la pronklinación que se hizo del incisivo superior y la mesialización que hubo del molar. Y bueno, el cambio en la mandíbula debido al crecimiento que tuvo el paciente. Aquí tenemos unas fotografías con sus retenedores termoformados superiores e inferiores. Y en el inferior se colocó un fijo de 3 a 3 inferior. Y bueno, aquí una fotografía con el doctor Mendoza, la residente en ese momento, la doctora Liz Domé, y el paciente. Y pues muchas gracias por su atención. Eso fue todo de mi parte. Espero haya servido para que hayan aprendido pues, de este casito. Muchas Muchas gracias, gracias. David. Miren, voy a contestar una pregunta muy amablemente. El doctor Jorge Eduardo Barrera es buen colega, amigo que nos está observando desde Colombia, que ahora le mandamos un gran abrazo. También es ex residente del CESO desde hace muchos años y ha hecho un extraordinario papel en su país, residencia Colombia. Jorge Eduardo pregunta que si existe alguna razón por la cual se colocó el bracket de lateral superior derecho de un diente contralateral. Miren, este es otro truco o esta es otra biomecánica que utilizamos con cierta frecuencia. En primer lugar, cuando tenemos un diente generalmente que son los laterales que están palatinizados, al moverlos hacia vestibular, la raíz se queda muy palatinizada. Entonces, por esa razón, colocamos el bracket volteado 180 grados, quedando completamente de cabeza. Esto nos va a permitir que las características del bracket, que tienen ya en sus aletas la información de un cierto torque, nos lleven ese raíz más hacia vestibular. Sin embargo, a veces los colocamos o los podemos colocar volteados cuando además necesito darle un tip o inclinación mesiodistal
de la raíz en sentido contrario a lo que yo necesito. Por ejemplo, normalmente el tip o la inclinación mesiodistal de las raíces tiene que ser ligeramente hacia distal con respecto a la línea media, no directamente así. Y si yo tengo un diente que lo quiere dar un tip en sentido contrario, ¿sí? Por permitir que el canino no vaya a estorbar o impedir que la erupción del canino no vaya a lastimar el lateral, le doy momentáneamente un tip en sentido contrario. Entonces, en ese sentido, no nada más es el bracket de cabeza, sino que también lo volteamos, que el derecho lo ponemos en el izquierdo o el izquierdo en el derecho, cuando estamos permitiendo que, o impidiendo pues que la raíz o el canino dañe nuestro lateral que estaba en alguna posición inadecuada. A veces tenemos un canino o un saco pericoronario de un canino que nos pueden llegar a reabsorber las raíces de los laterales. Entonces ese es otro truco que tenemos, que dependiendo de qué es lo que veamos, colocamos el bracket de cabeza y si es que lo requiere, lo colocamos al revés, el lado derecho en el lado izquierdo y viceversa, ¿no? Dependiendo. Básicamente esa es la respuesta. Espero que con esta respuesta que le haya dado quede contestada su pregunta. Y Jorge Eduardo Barrera, un gran abrazo desde México. Ya sabes que México tienes tu casa. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Con todo gusto tenemos una parte de abajo donde dicen preguntas y respuestas y que con todo gusto haremos las respuestas a sus preguntas. Si no hay más preguntas, continuaremos con otro caso un poquito más complejo que nos va a hacer favor de presentar el doctor Arnoldo Quintanilla. Nos está enviando saludos el doctor Emanuel Howley-Ted desde Haití, a quien también le mandamos muchos saludos. El doctor Howley-Ted, Emanuel, fue residente de nosotros hace ya algunos años y ha hecho un extraordinario papel en Haití. Muchos saludos, Emanuel. Saludos por allá a Fabián también, por favor. Vamos a continuar con la presentación de un caso quirúrgico. Este caso quirúrgico es un poquito complejo, es algo diferente, es algo que se sale de lo común. Casos bastante complejos porque tenemos que trabajar multidisciplinariamente con lo que viene siendo el cirujano maxilofacial y el periodoncista, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo el caso y a lo mejor pido de antemano algunas disculpas por tener que interrumpir a los residentes para poder dar una explicación con respecto al caso. Entonces, de antemano pido disculpas por interrumpir a nuestros residentes para aclarar ciertas cosas. Por lo pronto te paso el micrófono y adelante, Arnoldo, con el caso que nos vas a presentar. Muchas gracias. Adelante, Arnoldo. Perdón, una respuesta más que la pregunta que hacía el doctor Emanuel Howley-Ted que acaba de hacer, es que ¿cuánto tiempo dejamos la resina del Bite Turbo? La dejamos el tiempo que lo necesitemos. Generalmente se quita una vez que se ha completado el objetivo. Si el objetivo era abrir la mordida momentáneamente para descruzarle los dientes, una vez que descruzamos los dientes, retiramos la resina o Bite Turbo. Otras veces el Bite Turbo nos sirve para proteger en casos de mordida profunda que los dientes de arriba no se dañen o no nos tumben los brackets de los dientes de enfrente del segmento anterior por la mordida profunda. Entonces se deja el Bite Turbo un poquito más tiempo mientras se está resolviendo la situación vertical en el segmento posterior. Ahora sí, perdóname. Adelante, Arnold. Muchas gracias, doctor. Y buenas noches a todos. Soy el doctor Arnoldo Quintanilla, residente de segundo año de la maestría de ortodoncia en el Centro de Estudio Superior de Ortodoncia. Y este día, pues, tengo el agrado de presentarles un caso manejado en el centro. En este caso, pues, es un caso BOR que fue un paciente quirúrgico. Este fue tratado bajo la instructoría del doctor Javier Mendoza, y con la compañía del cirujano maxilofacial, el doctor David Valdés.
Los residentes responsables de manejar este caso fueron la primera la doctora Paulina Zambonino y la doctora Catherine Vera, quien finalizó a este paciente, y hoy es presentado por mi persona. El resumen del caso, pues el motivo por el cual el paciente llegó al Centro de Estudio Superior de Ortodoncia fue porque quería una ortodoncia prequirúrgica. Al momento de nosotros realizarle toda la anamnesis, el diagnóstico previo al tratamiento, pues determinamos pues, que el paciente era un paciente de clase 3 esqueletal con un patrón de crecimiento hiperdivergente, presentaba unas raíces cortas en el segmento anterosuperior, era clase 3 molar bilateral, clase 3 canina bilateralmente y mordida cruzada anterior y posterior bilateral. Presentaba también un apiñamiento leve superior e inferior, la línea media inferior desviada y el plano oclusal inclinado hacia la derecha y una incompetencia labial. El paciente presentaba hábitos de queilofagia y onicofagia y era de inicio actual. El tratamiento constó de tres fases. La fase prequirúrgica, manejada con alineación, nivelación, stripping, una descompensación y un tripodismo. En la fase quirúrgica se le realizó una LEFOR 1 en el maxilar, una osteotomía vertical subsigmoidea intraoral bilateral y una implantes malares. Y en la fase postquirúrgica, en la fase de detallado, con una coordinación de arcos y la retención. La aparatología utilizada pues, fue brackets de prescripción ROD de 0.022 por 0.028, bandas con tubos punteables en las 6 y 7 superiores e inferiores, tubos bondeables en 6 y 7 superiores e inferiores y botones bondeables en 17, 16, 15, 26, 27, 44 y 45. Al análisis facial, en sus fotografías de frente podemos observar que es un paciente dolicofacial con unos quintos faciales proporcionales entre sí y la línea media dental superior se encuentra coincidente con la facial. Al análisis facial, en las fotografías de perfil, vemos que el paciente pues presenta un perfil cóncavo donde el labio superior se encuentra a menos 12 milímetros y el labio inferior a menos 3 milímetros de la línea estética de Rickett. Esto pues tomado, por supuesto, de la radiografía lateral de cráneo. En cuanto al análisis de tercio, vemos que el tercio inferior se encuentra disminuido ligeramente en relación al tercio medio. Al resumen cefalométrico, tenemos que es un paciente clase 3 esqueletal, según su ANB y corroborado por WITS. Es hiperdivergente, según el eje Y, corroborado por Frankfurt mandibular y gonionatum cianacum. Y en cuanto al análisis de Harvard, podemos observar que las unidades de diferencia dice que la mandíbula se encuentra más grande en relación al maxilar. Y en el análisis de Tweed, presenta el incisivo inferior retroinclinado. Según sus criterios dentales, el incisivo superior se encuentra protruido y proinclinado según su base ósea y el incisivo inferior se encuentra retroinclinado y retruido según su base ósea. Según el ángulo nasolabial se encuentra en norma y el mento labial está aumentado debido a la retroinclinación del incisivo inferior. Sus vías aéreas se encuentran permeables, tanto la superior como la inferior. Les muestro la lateral de cráneo con trazos. Y ahora pasaremos al análisis intraoral. En sus fotografías intraorales de frente, observamos que el paciente tiene la línea media dental inferior desviada 2 milímetros a la derecha con respecto a la superior. Presenta un overbite disminuido del 10% y un overjet de menos 5%. Observamos un colapso maxilar y una mordida cruzada tanto posterior como anterior y las relaciones molares y caninas en clase 3 bilateralmente. En sus fotografías intraorales superiores
oclusales, podemos observar que la forma de arco, la superior es triangular y la inferior es ovalada. También en sus modelos podemos observar que en el análisis de espacio, en superior de -2 milímetros, en inferior de -1.2 milímetros, y en el análisis de Bolton, en el radio de 12, de 3.5 milímetros en inferior, y en el radio de 6, de 1 milímetro, igualmente en inferior. Les muestro los modelos de frente, derecho, izquierdo y overjet, donde podemos observar el overjet de -5 milímetros y el overbite de 10%. En su panorámica vemos 28 piezas presentes con raíces cortas en el segmento antero superior. Les muestro su trazo de STO para plantearnos los objetivos del tratamiento previo a la cirugía maxilofacial, en donde se planifica la LEFOR 1 para el avance maxilar y la rotación del maxilar, y una osteotomía vertical subsigmoidea intraoral vertical. Ok, alto ahí un segundito, Arnoldo, te voy a interrumpir un segundito. Sí, doctor. Una de las cosas que tenemos que hacer en los pacientes quirúrgicos es que la ortodoncia la vamos a dividir en prácticamente dos fases. La primera fase es la prequirúrgica, a donde el paciente tenemos, por así decirlo, que empeorar su situación. Tenemos que mover sus dientes a una buena forma de arco, establecer sus dientes en una buena base de hueso y en conjunto con la planeación con el cirujano maxilofacial, determinar qué es lo que se va a hacer. Si se va a operar la mandíbula, si se va a operar el maxilar, o si se va a operar ambos, o si se va a operar también el mentón. Entonces, en ese sentido, hay que explicarle, hoy le explicamos al paciente y a su familia que durante el periodo de ortodoncia prequirúrgica que se va a preparar al paciente, se va a ver mucho peor que como estaba en un principio, porque muchas de las posiciones de los dientes están tratando de compensar la mala forma de morder, la mala oclusión que tiene el paciente, y obviamente esta mala oclusión que tiene el paciente es dada por la musculatura que nos está obligando a tener ciertas condiciones o ciertas cosas que es normal para el paciente que tenga problemas de anomalías craneofaciales o de estas discrepancias esqueletales. Te voy a pedir tantito, Arnoldo, que me regreses un segundito hacia mostrar los dientes intraorales, las imágenes intraorales. Ok, otro más, una más. Fíjense cómo aquí quiero hacer notar lo siguiente, que es algo muy importante. Primero que nada, tenemos una mordida cruzada posterior. En este caso es normal tener una mordida cruzada posterior y no necesariamente quiere decir que haya un problema transversal, sino lo que pasa es que el maxilar está por detrás. La otra cosa que vemos es que miren cómo la inclinación de los dientes inferiores es excesiva. Es demasiado excesiva porque la musculatura de los carrillos, de los cachetes, están tratando y obviamente moviendo esos dientes hacia adentro. Y aquí tenemos mordida cruzada posterior y no necesariamente quiere decir que sea un problema transversal, sino es por culpa de que el maxilar está por detrás. ¿Sí? Ahora bien, pásame la siguiente, por favor, a donde tenemos la forma de arco. Y una de las cosas que tenemos con la forma de arco es que los dientes anteriores e inferiores están demasiado inclinados hacia atrás, porque están tratando de alcanzar a los dientes de arriba, que estos dientes de arriba están demasiado inclinados hacia adelante. Y esta es otra situación que podemos ver en la que es la radiografía lateral de cráneo. Tenemos más o menos una buena forma de arco, tanto de la arcada inferior como de la arcada superior, pero se ve mal porque los dientes de arriba están por detrás con respecto a los dientes de abajo. Vámonos un momentito a la radiografía lateral de cráneo. Aquí, como pueden ver, estos dientes están demasiado inclinados para atrás y estos están demasiado inclinados hacia adelante. ¿Sí?
Eso es lo que llamamos que el paciente, su naturaleza, su musculatura está compensando. Entonces, en la primera fase prequirúrgica, tenemos que descompensar al paciente. Tenemos que corregir la inclinación de los dientes a una inclinación más adecuada dentro de su base ósea. Igualmente, la parte de abajo de este diente tiene que estar más inclinada hacia adelante y por consiguiente su situación se va a ver empeorada porque lo estamos preparando para la cirugía. ¿Ok? Ahora sí, vámonos a donde está el STO. El STO se llama STO porque es las iniciales de Surgical Treatment Objectives. Es objetivos de tratamiento quirúrgico. Esto es algo que en un principio el doctor Ricketts tenía como VTO, que es obviamente visualizar qué es lo que queremos o cuál es la meta a la que tenemos que llegar con nuestros pacientes. Y en ese STO nosotros dibujamos qué es lo que queremos para lograr para nuestros pacientes, a donde queremos en línea roja, pues llevar esos dientes inferiores a una inclinación adecuada, que es un poquito más hacia adelante, y obviamente en conjunto con la mandíbula en una posición más hacia atrás. Y de igual manera, mover ese maxilar un poco más hacia adelante con respecto a la posición que normalmente tiene. Ahora bien, basados en la literatura y basados en la experiencia de diferentes cirujanos, como por ejemplo el doctor, y esto está en el libro de Epker y Fish y de William Profit y William Bell, mencionan que cuando hay mucha discrepancia entre una mandíbula y un maxilar, conviene operar una parte del maxilar y otra parte de la mandíbula. No es lo mismo cortar arriba 7 milímetros y abajo otros 7, 8 milímetros que hacer un corte por 14 milímetros, ¿no? Y obviamente no podemos hacer un corte tan grande o no se debe de hacer un corte tan grande porque lo que tenemos nosotros también actuando en nuestra contra es la musculatura de la fisionomía del paciente, así como la musculatura que detiene a la mandíbula en su posición. Entonces vamos a distorsionar por completo la musculatura y no podemos distender o hacer una maxilar hacia adelante 14 milímetros, ni tampoco hacer una mandíbula para atrás 14 milímetros, sino que se toma un tanto por ciento la arcada superior y un tanto por ciento la arcada inferior. De igual manera, en esta misma STO se puede predecir, oye, también necesito hacer el maxilar un poquito más para abajo o un poquito más para arriba, dependiendo si requerimos impactación en caso de un exceso vertical o si requerimos de un movimiento más hacia abajo del maxilar en el caso de una deficiencia vertical. Y así también se debe de tomar en cuenta que la mandíbula puede rotar en sentido de las manecillas del reloj, perdón, en sentido de las manecillas del reloj, o si requerimos de hacer una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el STO viene siendo un Surgical Treatment Objective, que es como un mapa de a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr para nuestro paciente. Y en base a eso, lo comparamos y lo estudiamos con nuestros colegas, los cirujanos maxilofaciales, para determinar si se requiere de hacer extracciones, si no se requiere de hacer extracciones y qué tanto conviene hacer extracciones en la arcada de arriba para hacer un avance maxilar o qué tanto conviene hacer extracciones en la parte de abajo. Obviamente ver si los terceros molares nos están estorbando o van a ser un estorbo para el momento quirúrgico. Si hay que quitar esos terceros molares, se quitan con cierta anticipación para que no sea un punto de fractura o un punto de riesgo para la cirugía, ¿sí? Entonces, queremos aclarar o quiero aclarar que esto es normal y tenemos que avisarle a los pacientes y a su familia
que en la preparación quirúrgica el paciente se va a ver mucho peor de cómo llega. Pero porque tenemos que descompensar lo que el paciente compensó con su musculatura, y obviamente esto es a fin de llegar a un mejor engranaje del maxilar con la mandíbula, así como de una buena oclusión e interdigitación de su arcada superior con su arcada inferior. ¿Sí? Entonces, una vez más, le regreso el micrófono al doctor Arnoldo Quintanilla y disculpo desde antemano por esta interrupción. Adelante. No, no hay problema, Doc. El contrario, es muy importante pues también explicar cómo es que se realiza este tipo de análisis. Bueno, en nuestros objetivos generales de tratamiento, a lo facial, pues corrección del perfil facial, a lo dental, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, descompensación dental, lograr el tripodismo, corrección de la mordida cruzada anterior y posterior, obtener la clase 1 canina y molar bilateral, la corrección del overjet y overbite, corrección de líneas medias dentales inferior. A lo esquelético, la corrección de las relaciones esqueléticas. A lo periodontal, mejorar el estado periodontal de la paciente. A lo funcional, lograr correcta intercuspidación, lograr guía de desoclusión canina y lograr la guía incisiva. A lo quirúrgico, el LEFOR 1 en maxilar, la osteotomía vertical susimondea intraoral bilateral y los implantes malares. Exodoncias y tratamiento restaurador no requiere. Los objetivos específicos. Como anteriormente les había mencionado, el tratamiento en esta paciente tuvo 3 fases: la prequirúrgica, la quirúrgica y la postquirúrgica. En la fase prequirúrgica, para la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular, se realizó mediante la alineación y nivelación, consecuencia de arcos NITI 0.014, 0.016, 0.017 por 0.025 superior e inferior de A0 y 0.019 por 0.025 igualmente de A0 en superior e inferior. La descompensación dental y el tripodismo mediante el desgastes selectivos, y estos desgastes fueron en los contactos prematuros y en cúspides funcionales. La preparación prequirúrgica mediante mecánicas de elástico y vástagos quirúrgicos. Las mecánicas de elásticos se realizaron mediante botones bondeables en 17, 16, 15, 26, 27, 44 y 45 con elásticos de 3,16 de 6,5 onzas. Y los vástagos quirúrgicos de 0.021 por 0.025 crimpables, tanto en superior como en inferior. En la fase quirúrgica, para la corrección del overjet y el overbite, la obtención de la clase canina y molar bilateral, la clase 1 canina y molar bilateral y la corrección del pitch maxilar, se realizó mediante la osteotomía del LEFOR 1 en el maxilar, la osteotomía vertical susigmoidea intraoral bilateral, implantes malares, descenso ligeramente del maxilar. Esto mediante el avance del maxilar de 6 milímetros, la rotación o el retroceso, mejor dicho, de la mandíbula de 6 milímetros, los implantes malares no reabsorbibles sin fijación y el descenso de 3 grados del maxilar. En la fase postquirúrgica, para lograr la máxima intercuspidación, el paralelismo radicular y la oclusión funcional, fue mediante el detallado con arcos de acero rectangular de 0.021 por 0.025, dobleces de primero, segundo y tercer orden, elásticos en delta bilaterales de 3,16, 6,5 onza, y para la estabilidad post-tratamiento, mediante la retención con fijos de 3 a 3, superiores e inferiores, y termoformados tanto en superior como en inferior. Bueno, en sus comparaciones de inicio, progreso y final, el paciente pues se mantuvo simétrico de inicio a fin y presenta la línea media dental superior coincidente con la línea media facial. Presenta sus quintos proporcionales de inicio a fin. Podemos observar el cambio facial que tuvo gracias al avance maxilar y los implantes malares que se le colocaron.
A sus fotografías extraorales laterales podemos observar cómo se logró una mejora con la cirugía en la posición labial y su perfil facial. En cuanto al análisis de tercios, al inicio el paciente presentaba un tercio inferior disminuido y gracias al resultado quirúrgico al final se logró pues aumentar ligeramente el tercio inferior. El SNA en el paciente al inicio del tratamiento inicia con unos valores aumentados, pero para progreso 2, después de la cirugía, sus valores están en norma en relación a su base de cráneo. El SNB inicia aumentado también, pero para el progreso 2 está dentro de sus valores normales, con 83 grados en relación a su base de cráneo. Y el ANB en el paciente siempre fue una clase 3 esqueletal de inicio a fin. Al inicio del tratamiento, el paciente fue un paciente hipodivergente. Al terminar el tratamiento se vuelve hiperdivergente y sus vías aéreas pues, permanecen permeables de inicio a fin. Al resumen cefalométrico, la unidad mandibular se mantiene aumentada con respecto al maxilar. El tercio inferior se mantiene aumentado con respecto al tercio medio de inicio a fin y se puede observar la proinclinación de los incisivos inferiores. Los criterios dentales, podemos observar que el incisivo superior de inicio se encontraba proinclinado y protruido y se logra pues una retroinclinación ligeramente al final, mientras que al inicio del incisivo inferior se encuentran más proinclinados y protruidos y se logra al final una retroinclinación de este. Se observa también unos cambios en el ángulo mentolabial, esto debido a la retroinclinación o a la intervención quirúrgica. En la lateral de cráneo, pues se puede observar de inicio progreso 1, progreso 2 y final. Se ve el cambio por el retroceso mandibular y el avance del maxilar y también por los implantes malares. En la radiografía panorámica podemos observar el paralelismo radicular al final del tratamiento. Se corrigieron las clases caninas y molares. Coincidieron las líneas medias dentales. Se mejoró la forma del arco de triangular a oval en la arcada superior. En la arcada inferior pues se mantuvo de inicio a fin ovalada y se corrigió el overjet y el overbite de inicio a fin. En sus fotografías intraorales de frente podemos observar cómo se corrigió la mordida cruzada posterior y anterior y se consiguió una coincidencia de las líneas medias dentales. Les presentaré un morph. Modelos de frente, donde podemos corroborar. ¿Vuelves a poner el morph, por favor, un momentito? Sí, doctor. Gracias. Se empieza a renivelar todo, se empieza a descompensar, ya después de la cirugía, es a donde ya empezamos con el detallado final para la máxima interdigitación y obviamente se retira para acá. Adelante. Bien, los modelos de frente donde podemos corroborar lo antes mencionado. Fotografías del lado derecho, podemos observar la obtención de la clase 1 tanto molar como canina al final del tratamiento. Modelos del lado derecho. Fotografías intraorales del lado izquierdo, donde igualmente podemos corroborar pues, de cómo corregimos la clase 3 molar y canina de inicio al final a obtener una clase 1 molar y canina bilateral.
modelos del lado izquierdo. En las fotografías oclusales superiores, donde podemos observar cómo se mejoró la forma del arco de triangular a oval, de inicio a fin. En los modelos oclusales superiores, podemos observar la distancia intercanina que aumentó 2.6 milímetros, la intermolar aumentó 2.2 milímetros y la longitud del arco disminuyó 1.3 por la retroinclinación de los incisivos. Una sobreimposición de los modelos superiores. En las fotografías oclusales inferior, donde podemos observar cómo se mejoró la forma del arco de inicio a fin. Fotografías de los modelos oclusales inferiores, donde observamos que la distancia intercanina aumentó 0.5 milímetros, la distancia intermolar aumentó 1.2 milímetros y la longitud del arco aumentó 1.5, esto por la proinclinación de los anteroinferiores. Y bien, en las sobreimposiciones sobre el componente craneofacial podemos observar los cambios en el perfil, el avance maxilar y la retrusión y rotación de la mandíbula. A la sobreimposición sobre palatal, podemos observar que hubo una ligera retroinclinación del incisivo. La sobreimposición sobre sínfisis, observamos una proinclinación del incisivo inferior. En la sobreimposición de inicio final, podemos observar sobre componente craneofacial, observamos los cambios en el perfil, el avance del maxilar y la retrusión y rotación también de la mandíbula. De igual manera, sobre la sobreimposición sobre palatal de inicio final, observamos la proinclinación la retroinclinación, perdón, la proinclinación de los incisivos inferiores sobre sínfisis y sobre palatal podemos observar una retroinclinación de los incisivos. Regrésame uno tantito, por favor. Miren, un detalle es que cómo es que se... ¿Qué pasó? Uy, no sé qué pasa. Ahí estamos. Un detalle es que precisamente el maxilar se adelantó, ¿sí? Pero también hubo una cierta rotación, ¿sí? Porque hubo una cierta rotación del maxilar hacia abajo de unos cuantos grados y eso por consiguiente provocó una rotación de la mandíbula en sentido a las manecillas del reloj, ¿sí? Adelante. Vamos más para adelante. Dale, dale para que vean. Aquí ya estamos un poco limitados de tiempo. Sí. Esta es una comparación de la tomografía de inicio y postquirúrgico del paciente. Les mostraré un MORF pre y post tratamiento. Ok, adelante. Ahora les mostraré un MORF de cómo cambió el perfil del paciente en el inicio, progreso y final de tratamiento. En esta parte del MORF pueden observar cómo se exacerba más la clase 3, que es lo que mencionaba el doctor anteriormente, de que nosotros tenemos que descompensar, o sea, que hacer que la maloclusión se muestre más para nosotros poder después intervenirlo quirúrgicamente y poder mejorar el perfil del paciente.
Bueno, ponlo de nuevo, Desde ponlo unas, completo. bueno, Perdón. Adelante. aquí les muestro los retenedores fijos de 3 a 3, tanto en superior como inferior, y sus termoformados superiores e inferiores. Su reporte periodontal, unas fotografías de pacientes sonriendo, de inicio, progreso y final. Podemos observar que tenemos unos corredores bucales bastante armoniosos y una alineación dental, una armonía dental superior e inferior bastante adecuada. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Les dejo las redes sociales, tanto del doctor como de mi persona y del centro, del centro de estudios también, para que puedan seguirnos y poder seguir escuchando más, acompañándonos y escuchando más casos llevados en el Centro de Estudios Superior de Ortodoncia. Muchísimas gracias. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención a todos los que nos estuvieron acompañando. Nos recibimos algunos saludos también de diferentes partes y Colombia y obviamente de México también recibimos felicitaciones. Ah, y de Brasil también nos mandaron saludos desde Brasil, doctor Diego Tames, Diego Rivero Tames. Pues muchísimas gracias por su atención. Ahora sí que viene la sección de anuncios y comerciales. Estaremos presentando los próximos lunes. De hoy en 8 no se puede, pero de hoy en 15 y todo el mes de agosto estaré presentando yo webinars con los diferentes residentes, presentando alguna variedad de casos que se han presentado y que hemos tenido en el CESO de diferente tipo, como quirúrgicos, ortopédicos y de ortodoncia correctiva, interceptiva, preventiva, varios, y iríamos haciendo algunas pues, anotaciones, ¿no? De qué son los secretos que hacemos, qué cosas se tienen que hacer, un poquito de biomecánica, sin dividirnos ni clasificarlos por tema. Tendremos una variedad de casos que pues nos falta tiempo realmente para poder mostrar a todo el público en general la casuística que tiene. Cada uno de nuestros residentes, como parte de su examen final, es la presentación de 20 casos boards. Y obviamente, pues cada año tenemos una cantidad de boards impresionantes. Si lo multiplicamos por 15, 16 residentes que salen cada año, por 20 boards, pues tenemos una cantidad de casos para presentar extraordinarios de todo tipo, ortopédicos, de ortodoncia preventiva, interceptiva y correctiva, de labio paladar hendido, de anomalías caprifaciales, de síndromes. Y trataremos de ir en estas fechas de los webinars, presentarles pues un poco de lo que hacemos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Pues les agradezco mucho al doctor Arnoldo Quintanilla y al doctor David Cervantes el apoyo con la presentación de estos casos boards. Próximamente estaremos presentando con otros de nuestros residentes. Asimismo, quiero hacer el comercial de que tenemos en puerta lo que viene siendo el Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que tendrá lugar en el Centro Médico Nacional, siglo XXI. Por favor, pueden tener información en la página de la academia, que es www.academiamexicanadeortodoncia.com. Ahí aparece la información. Les comento que en esta ocasión, debido a COVID, tendremos los lugares limitados. Entonces, de antemano pedimos una disculpa porque van a estar los lugares limitados debido a la situación del COVID, ya que estaremos tratando de manejar los mejores protocolos de seguridad y de sana distancia. Me despido una vez más, siendo un servidor de ustedes. Soy el doctor Javier Mendoza Valdés, instructor del CESO.
Y un saludo a todos por parte de la familia CESO, del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, de todos nuestros residentes, exalumnos y demás colegas. Los esperamos nuevamente de hoy en 15 con otro webinar. Muchísimas gracias.